Hay una economía peronista con, digamos, una serie de elementos o alternativas propias del peronismo vinculados a el mercado interno, al desarrollo del consumo, una redistribución progresiva del ingreso, un rol activo por parte del Estado, el impulso de la industrialización, etcétera. ¿Son estos elementos propios del peronismo o son solo elementos que están asociados a esa experiencia histórica? ¿En qué medida uno puede tomar esos elementos y ponerlos en discusión en otras experiencias del peronismo, como la de los años 70, o incluso la del menemismo de los años 90, o la experiencia del kirchnerismo, y en qué medida es posible discutir desde ahí alternativas para un proyecto, una construcción de un país en las circunstancias actuales o en las alternativas actuales, ¿no? Han sido los diferentes gobiernos peronistas, han ido variando, bueno, por ejemplo, el gobierno de Menem, que se decía ser peronista, después terminó implementando medidas contrarias a esas ideas de base, digamos. ¿Se puede decir que esas medidas también formaban parte de un proyecto peronista, pero adaptadas a ese momento, o eran algo totalmente diferente? Bueno, esa es una discusión, ¿sí? ¿En qué medida el peronismo tiene, tras de sí, por su propia construcción histórica, política, una fuerte dosis de pragmatismo que permite adaptarse a determinadas circunstancias históricas propias del contexto social nacional y del contexto internacional? Entonces, desde esa perspectiva, como vos bien lo planteás, es posible pensar a la experiencia peronista de los años 90 como la alternativa peronista del contexto de los años 90, en un contexto de globalización, en un contexto de fuertes restricciones de la situación, digamos, social, etc. Y sobre todo los puntos de partida, porque una cosa es el peronismo en los años 40, ¿no? Hacia 1946, cuando asume Perón, con las posibilidades que había en ese contexto, con buenos precios a nivel internacional, con posibilidades de colocación de esos saldos y por lo tanto de aplicar políticas de redistribución. Otra cosa es el peronismo en los 70, donde también hay muy buenos precios internacionales y hay posibilidades de redistribución sobre la base de una situación social conflictiva, pero digamos no terrible, tremenda para los trabajadores. Y otra cosa es el contexto de los años 90, después de los estallidos hiperinflacionarios, de la década perdida de los años 80, de la experiencia tan crítica y compleja del alfonsinismo. Entonces, en ese contexto, digo, no hay mucho margen tampoco para aplicar políticas redistributivas. La política para resolver eso fue a través de las privatizaciones y a través de el endeudamiento. Claro, esto supone, al menos desde el punto de vista del imaginario, una reversión de las ideas originales del peronismo. Pero también podemos pensar que algunas de estas ideas también estaban presentes en Perón, estaban presentes en las experiencias anteriores, sobre todo cuando aparecen circunstancias críticas o algunas restricciones. Con esto lo que quiero decir es que el peronismo tiene en su matriz una serie de ideas asociadas a el estatismo, a la industrialización, a la crítica al capital extranjero, etcétera, pero también tiene una enorme flexibilidad para manejarse frente a circunstancias particulares, ¿no? Y poder descartar en parte esas ideas tratando de sostener los logros más perdurables. ¿Cuáles serían esos logros más perdurables? Bueno, básicamente una redistribución del ingreso más favorable a los trabajadores. En el contexto de los años 40, eso se acercó al 50 y 50, como decía Perón. Algo de eso pareció suceder otra vez en la breve experiencia del tercer peronismo en los años 70. Claramente esta posibilidad en el contexto de los años 90 estuvo muy limitada, ¿no? Estuvo muy limitada y terminó generando, digamos, esa experiencia desocupación, bueno, y el contexto que llevó finalmente a la crisis del 2001. Pero otra vez se reactivó con la experiencia del kirchnerismo, es decir, buscar una
política de redistribución más favorable a los sectores populares, y algo en ese sentido sucedió partiendo de circunstancias realmente muy difíciles, ¿no? En términos de desocupación, de pobreza, etcétera. Entonces, digo, con esa flexibilidad me parece que siempre la búsqueda está en tratar de sostener en parte un nivel de redistribución y una sociedad, o una búsqueda de una sociedad un poco más igualitaria, ¿no? Eso sí, me parece que es parte del ADN del peronismo. Nombrabas recién el tema de la industria. ¿Es posible una redistribución del ingreso sin una industria fuerte en el país, teniendo en cuenta los modelos opuestos, o tal vez no, de industria y agroexportación? Se puede, y sobre todo por cómo se fue dando a lo largo de la historia, que bueno, tal vez ese intento de industrialización de los 50 se vio detenido, se vio pausado por otros periodos de la Argentina. ¿Se puede lograr una distribución del ingreso sin industria? También te lo traigo a lo que se está dando en la actualidad y el modelo actual del gobierno. Sí, hay una asociación muy directa entre distribución del ingreso y crecimiento industrial. En un contexto de los años 40, 50, en los 70, y aún todavía durante la experiencia del kirchnerismo, ese incremento de ingresos moviliza el consumo y moviliza el crecimiento del sector industrial. Es decir, va como al revés, ¿no? Es decir, el incremento del ingreso motoriza el desarrollo de algunas actividades industriales, y esa mejora de las actividades industriales genera demanda, genera mejores condiciones para los trabajadores, etcétera, ¿no? Es una espiral, un círculo virtuoso en ese sentido, aunque también hay que pensar que el crecimiento industrial no solo tiene que tener una pata vinculada al desarrollo del mercado interno, porque eso tiene también sus límites que afectan en definitiva a la rentabilidad del sector empresarial, sino también a la exportación industrial. Entonces hay sectores industriales que nosotros necesitamos que se desarrollen, que no están directamente vinculados a la atracción de la mejora de los ingresos, sino a lo que sucede con la demanda internacional. Es decir, sectores que tengan capacidad exportadora, y para eso tienen que tener un nivel de tecnología, un nivel de eficiencia productiva muy, muy importante, ¿no? Entonces son estrategias que no son excluyentes, que son complementarias, pero necesariamente buena parte de la producción industrial está destinada al mercado interno. Una mejora en la redistribución del ingreso en las circunstancias actuales haría rápidamente provocar un crecimiento de las actividades industriales, de la producción y de todos los índices e indicadores que están vinculados al incremento de la producción, sea impositivos, sea de consumo, sean fiscales en términos más generales, y respecto a la deuda, ¿no? O sea, acá la gran disyuntiva o la gran alternativa sería poder incrementar la producción, incrementar el producto, y que de algún modo descienda el peso de la deuda sobre la estructura productiva de la Argentina. Y volviendo al tema, ¿es sostenible, sustentable un modelo agroexportador para un país tan grande y con tanta población y con tanta, sobre todo, con tantos ciudadanos en ciudades, en las grandes urbes? No, creo que no, decididamente. Yo recién recordaba la frase de Aldo Ferrer, digo, un modelo basado en el campo o en las actividades primarias deja fuera a 20 millones de argentinos, ¿no? Es decir, necesariamente a esa producción tradicional, o la producción que obviamente también puede buscarse las alternativas de industrialización de esas actividades primarias, ¿no? De generar nexos entre el agro, la industria, de promover actividades agroindustriales, etcétera, tiene que acompañarse por el crecimiento y el desarrollo de actividades manufactureras más de tipo tradicionales, porque son generadoras de empleo. Uno tiende a pensar que los sectores agropecuarios, en términos generales, o de actividades primarias, son generadoras de divisas, que son necesarias para abastecernos de los insumos
y de los equipos que necesita el sector industrial, pero también uno puede pensar que esos sectores pueden generar mejores empleos, más empleos y de calidad, y a la vez el sector industrial también puede tener esta capacidad de generar divisas. Entonces hay que pensarlo no como modelos excluyentes, sino como modelos integrados. Pero la opción inversa también es irreal, es decir, no podemos solo pensar en las actividades industriales y descuidar las actividades agropecuarias, porque obviamente la Argentina tiene ventajas comparativas, tiene ventajas en la dotación de sus recursos que le permiten tener el desarrollo de estas actividades primarias, de generar alimentos de calidad, en cantidad, para abastecer al mercado mundial. Entonces tampoco podemos descuidar eso, y la estructura social y política en definitiva de la Argentina también lo refleja. Y bueno, no podemos escindirnos de la realidad o de la coyuntura actual. ¿Cómo se explica esta situación, o desde su conocimiento, desde su área, cómo se explica que se haya llegado a esta situación, a este punto? A la situación económica actual, bueno, creo que es la consecuencia de la aplicación de un modelo que era muy claro que se iba a aplicar con el triunfo del gobierno de Macri a fines del 2015, de un modelo neoliberal, de un modelo que buscaba generar una redistribución más regresiva del ingreso, de una sociedad más inequitativa, menos igualitaria. Yo creo que era claramente, digamos, ese era el objetivo, no es que hubo errores, hubo equivocaciones, ese era el objetivo, y eso es lo que en definitiva lamentablemente se logró. Hay una cuota, si se quiere, de cinismo en pensar que, o decir que se iba a buscar la pobreza cero. No, obviamente era un modelo que pretendía llegar a esta situación. Y para eso, notablemente, lo que se hizo fue reprimarizar la estructura productiva, beneficiar a los sectores tradicionales, permitirle liquidar las divisas cuando quisieran y sobre todo endeudar al país. Entonces, buena parte de esa deuda se explica por estos mecanismos, por la fuga de capitales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esto es el resultado de la aplicación de estas políticas. Y es muy significativo porque la otra vez desde el Financial Times decían, bueno, cada vez que sucede un gobierno populista, luego viene un gobierno liberal o políticas ortodoxas para solucionar los desastres de los gobiernos populistas. Y uno podría absolutamente invertir esta idea y decir, cada vez que hay un gobierno liberal deja una crisis, como quedó, digamos, en el contexto de la situación posterior a la dictadura militar, o la que quedó después de la crisis del 2001, o la que queda ahora, donde necesariamente la política que hay que seguir adelante es una política de mejora de las condiciones de la población, una mejora en la redistribución del ingreso, porque más alternativas en ese sentido no hay. No es posible seguir en este sendero sin que haya un estallido, como Duhalde decía en el 2002, digamos, estamos al borde de una guerra civil. Es decir, no hay posibilidades de seguir aplicando este tipo de políticas y en la Argentina, nos guste o no nos guste, la tradición para recomponer los salarios está vinculada políticamente al peronismo. Entonces no hay alternativa que políticas económicas identificadas en términos genéricos con el peronismo para resolver el desastre de estas experiencias neoliberales, que siempre terminaron absolutamente igual. Es una cosa, digamos, de péndulos propios de la historia argentina que en definitiva reflejan problemas de fondo, digamos, políticos, institucionales no resueltos, ¿no? Y esas medidas de redistribución del ingreso, ¿cómo se podrían adoptar en la actualidad en un mundo cada vez más proteccionista, que defiende más los países defienden más su producción? ¿Hay posibilidad de bueno, justamente exportar y poder empezar a hacer esa redistribución?
Bueno, son circunstancias realmente muy complejas, como vos bien decís. Las circunstancias internacionales son realmente diferentes incluso a las que existían hacia el 2003, ni que hablar de las que existían en la década del 70 o en los años 40. Pero, digamos, también es cierto que hay márgenes importantes, dada la debacle social, dada la política de deterioro del salario real en los últimos años, para retocar con poco allí y que empiece a movilizar el desarrollo del mercado interno y, como te decía antes, empiecen a mejorar los índices de producción y todos los índices que están, en definitiva, asociados a ello. Entonces, políticas fiscales, políticas impositivas, políticas salariales van a generar, digamos, encadenamientos virtuosos en el corto o en el mediano plazo. Luego hay que definir, como vos también señalás, estrategias de desarrollo sustentables a largo plazo respecto a movilizar algunos sectores específicos, básicamente de tipo industriales, que abastezcan al mercado interno, que generen empleo, otros sectores industriales que no son generadores de empleo, pero que permitan abastecer de divisas, etcétera. Otros que permitan desarrollos tecnológicos importantes que puedan luego aplicarse a otros sectores productivos. Es decir, va a haber que ser necesario repensar una estrategia diversificada y combinada de desarrollo que también incluya las actividades agropecuarias, como decíamos antes, ¿no? Pero me parece que inicialmente hay bastante margen para retocar con poco y mejorar las condiciones de vida de la población y empezar a movilizar el aparato productivo.